La serie de anime Attack on Titan tiene una de las escenas que más me pone a pensar. El contexto más breve de esta obra es que la isla de Paradise desde hace siglos vivía aislada del resto del mundo. Esta civilización vivía en constante supervivencia y luchando contra unas gigantes criaturas llamadas titanes que devoraban humanos. Y su ejército, para estar ligeramente a la altura, utilizaban artilugios llamados equipo de maniobras tridimensionales, que les permitían impulsarse por ciudades y bosques con ganchos y propulsión a gas, que como ya ven, brinda una de las mejores visuales que haya visto en la animación. En una parte de la historia, que ocurre aproximadamente en el siglo XIX, los de Paradise deciden invadir uno de los países al otro lado del mar, Marley. Estos, aunque poseían una tecnología superior a la de Paradise, no conocían nada de esta isla. La invasión ocurre y los soldados quedan aterrados al ver en la oscuridad de la noche seres volando de manera frenética por los aires, blandiendo espadas y fusiles. Ya no solo se oyen disparos y quejidos, ahora se oyen el sonido de hojas desenvainándose y el chillido de los arpones saliendo disparados, dejándonos una línea que impacta. Es curioso. Para el resto del mundo en Attack on Titan, esto es una completa locura. Jamás habían visto un titán y peor aún el equipo de maniobras. Ver cómo estos son utilizados, cómo seres humanos son capaces de volar entre edificios a una velocidad y una agilidad surreal para decapitar a estas aberraciones. Las maniobras y la elegancia mezclada con la brutalidad que nos ofrecen los portadores de estos mecanismos es sublime. Es algo que los de fuera no pueden ni siquiera imaginarse, que no pudieron ver, y es algo que jamás podrán ver. Es alucinante, increíble, triste, algo digno de la ficción, ¿verdad? Pues sí, impresiona. Y pues no, no es exclusivo de la ficción. Nuestra historia también tiene sus agujeros. Todo lo que sabemos de la antigüedad que está en registros, arte o vestigios arquitectónicos nos da indicios de algo que pasó, que fue visto y que perdura en el tiempo. Pero ¿qué pasa con lo que no fue registrado? ¿Qué pasó con lo que alguna vez estuvo anotado pero ya no? Y aún más, con lo que nadie vio, pero ocurrió. Los desastres naturales, la guerra, la censura o el simple paso del tiempo han ido borrando muchos acontecimientos, algunos más pequeños y otros más relevantes. Solo piensa en la Biblioteca de Alejandría, una joya de la literatura y la cronología del antiguo tiempo. Toda se dio ante un incendio. Todos sus libros, con información de la historia contemporánea y anterior a su época, desapareció. Jamás podremos verla. Piensa en la campaña del Imperio Mongol. Genghis Khan arrasó con media Asia, sin nada de piedad, extinguiendo poblaciones enteras y dejando en cenizas reinos y ciudades. ¿Cuántas culturas con su propia historia y cosmología se habrán perdido? De las que nunca sabremos sus nombres y sus existencias. Durante la Edad Media, muchos alquimistas eran perseguidos por la Iglesia, ya que consideraban la alquimia como simple brujería. Esto provocó que estos hicieran sus experimentos a escondidas y sin dejar rastro alguno de sus trabajos. Por ello no existen libros de procedimientos alquímicos, y los pocos que hubieron fueron descubiertos por la Iglesia, que los quemaron al igual que a sus autores. Piénsalo, el Imperio Incaico fue el más grande de toda Sudamérica, ocupando todo el oeste de extremo a extremo, y no estaba vacío. Tenía templos, palacios, monumentos, fortalezas, ciudades enteras llenas de vida. Y bueno, ¿queda aún alguna de estas construcciones en pie? Ninguna. Es como si la colonización europea los hubiera simplemente borrado.
De hecho, cuando investigué para este video me enteré de algo escalofriante. Y es que el más prominente vestigio de la civilización inca, el Machu Picchu, sigue aún visible solo porque los europeos nunca supieron de su existencia. Si no, no la podríamos tan siquiera imaginar. Y sí, estos son solo algunos de los ejemplos más grandes, pero la época anterior a la cámara o a la gran producción de registros tiene demasiados hijos no reconocidos y que ni siquiera sabemos que alguna vez existieron. Jamás podremos ver la majestuosidad de un samurái realizando una maniobra nunca antes vista. Nunca podremos ver a un científico chino descubriendo el milagro de la pólvora. Nunca podremos ver a un vikingo saliendo invicto de un combate tildado de imposible. Nunca veremos un ritual de tributo al sol en el imperio inca. A un caballero templario luchando desarmado contra hordas invasoras. A un filósofo hindú alcanzando la iluminación en la oscuridad de su cuarto. A un nativo de Siberia luchando contra una jauría de lobos con solo una lanza. Cosas que fueron anotadas y que si lo fueron ya no existen, que jamás sabremos, que suenan imposibles y que cuesta realmente creer que hayan ocurrido, que demuestran lo exageradamente frágil que siempre ha sido la historia. Una pequeña reflexión de lo que la humanidad jamás verá.